Padre Celestial, en tu nombre estamos aquí reunidos, tus hermanos, tus hijos, tu familia de la fe, con el fin de escuchar hoy tu verdad. Ya hemos podido apreciar tu verdad en el texto que hemos leído, pero aún siempre tenemos que recordar todos los días, permanentemente, cuál es la voluntad tuya, para que no se nos olvide nunca lo que debemos hacer y cuál es el camino correcto. Ahora, Padre, que vamos a entregar un mensaje, pone en disposición todos los corazones que están presentes escuchando, como también aquellos que están a través de la radio oyéndote, y también aquellos que lo van a hacer los próximos días, Señor. Que esa palabra llegue como espada de dos filos, corta, hace vivir o condena, porque la palabra tiene dos posiciones. O vives con ella eternamente porque la crees y la tomas para sí por la voluntad de Dios, o te corta y te condena definitivamente. Así que, Padre, en esta mañana pone nuestros corazones a disposición de lo que vamos a oír para que sigamos creciendo, sigamos siendo más perfectos, más maduros en la palabra de Dios. En Cristo Jesús lo oramos. Amén, amén y amén. Bueno, el texto que vamos a compartir hoy se encuentra en Primera de Juan 2:19 al 22. Primera de Juan 2:19 al 22. Hermana, por favor, ¿me lee estos 4 versículos? Primera de Juan 2:19 al 22. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este es el texto que vamos a analizar el día de hoy. Y lleva por pregunta, ¿salieron de nosotros por qué? En los 3 últimos domingos hemos estado hablando fuertemente de la seguridad de estar o de ser salvo. Así que la pregunta es, ¿salieron de nosotros por qué? Dice en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, de la congregación de los hijos de Dios en el fondo, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, no todos son de la congregación de los hijos de Dios. Es una mención bastante dura y cruel, pero es una afirmación real, veraz. Muchos han realizado en el tiempo una profesión de fe cristiana. Muchas personas van y reciben en algún momento al Señor y porque han pasado o están en este momento cumpliendo externamente las reglas del culto cristiano, por ejemplo, en la Cena del Señor, pero no son realmente cristianos. Y más temprano, más que tarde, evidencia que no son y se les descubre. Recordemos, por ejemplo, un pasaje. En la última cena del Señor, el Señor les comunicó a los suyos que uno de ellos le iba a traicionar. Y cada uno preguntó entonces muy angustiado, ¿soy yo, Señor? El Señor les respondió ahí en Mateo 26, 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Así que luego de esta primera reunión de comunión, teníamos entre medio un traidor, Judas Iscariote.
uno que formaba parte del grupo de los discípulos del Señor. En Juan 6:70, recordar que el Señor le dijo a sus discípulos: ¿no os he recogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Judas parecía apóstol, tenía el perfil de apóstol, se comportaba como el apóstol, actuaba como apóstol, pareció tener el poder de uno de ellos. Fue tal su identidad, hermanos y queridos oyentes, que ni sus compañeros pudieron identificar que era un falso apóstol. Ninguno del resto de los apóstoles podía identificarlo. Creía que era uno más de ellos. Habían tenido el mismo maestro, el mismo cierto preparador. Qué mejor que el Señor Jesús. Habían vivido y compartido tiempo caminando juntos, enseñanza. Pero este Judas no era uno de los 11 apóstoles, de los 12 apóstoles. Era un traidor. Esto es más o menos cuando ustedes, hermanos, tienen una flor, ¿cierto?, artificial y una flor natural. Se ven iguales, hermosas. Frente a uno aparecen iguales, con las mismas condiciones. Pero cuando usted se da cuenta, la flor artificial no tiene vida. No hay agua, no se alimenta del agua, no tiene vida. Y parece igual a la natural en apariencia y en forma de ser. En cambio, la flor natural tiene vida. ¿Por qué? Porque sus raíces se alimentan del agua. Aquí tenemos el agua viva. Así que en este tema siempre es importante saber cada uno de nosotros cómo estamos frente a Dios. Si recordamos lo que el Señor Jesús dijo a un religioso como Nicodemo, que tendría que nacer de nuevo, espiritualmente. Por eso le dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto, porque esto es firme, le dijo, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que en el caso del análisis, en 1 de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, se fueron, pero no eran de nosotros, no eran cristianos, no eran hijos verdaderos de Dios, porque si hubiesen sido de nosotros, se habrían permanecido con nosotros, se habrían quedado, pero salieron ¿para qué? Para entender o manifestar a los demás de que no eran de nosotros. Externamente parecían legítimos hijos de Dios, pero no lo eran. Y la verdadera prueba fue ¿cuál? La palabra de Dios. Este acto adquiere actualidad, pues cada cristiano debería siempre preguntarse, ¿he hecho frente a mis pecados? ¿Me he enfrentado con mis pecados en la vida? ¿Los he reconocido frente al Señor Jesús? ¿Has ido, oh Dios, con arrepentimiento, hermano, admitiendo tu culpa como lo hizo recién, lo leíamos en David, y reconociendo tu maldad? ¿Has mostrado evidencia en tu vida de ser un alma regenerada por Dios? ¿Amo o amas tú la palabra de Dios? ¿Deseas leer y escuchar la palabra de Dios siempre? ¿Es ella el pan necesario para vivir cada día? ¿Es como la bebida para ti, como las aguas, los ríos de agua viva? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas al Señor Jesucristo? La palabra de Dios nos exige plantearnos siempre preguntas muy urgentes. Después que Pablo presentó la justificación por fe, continuó escribiendo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces hay que preguntarse, ¿hemos experimentado un nuevo nacimiento? ¿Un nacimiento espiritual en nuestra vida? ¿Somos una nueva creación en Jesús? Pablo les escribió a los corintios, pues algunos de ellos tenían motivo para creer que no eran hijos de Dios, tenían dudas. Había algo en ellos que decía que no estaban seguros de su salvación. Por eso Pablo les escribe la segunda carta de Corintios 13:5. Les dice, examinados a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobado. Así que ahí tenemos qué mejor versículo que nos está indicando, bueno, examínate, hijo, a sí mismo. Si estás en la fe, pues, examínate, pruébate a sí mismo. ¿No conoces que estás, cierto, con Jesucristo? A menos que estéis reprobados. Ya Pablo les había escrito anteriormente en Corintios, en la primera carta 16:13. Velad, estar firme en la fe, portados varonilmente y esforzados. La pregunta ahora es: usted hoy, querido hermano oyente, ¿realmente un hijo o una hija de Dios? ¿Hay alguna evidencia en su vida que determine que es un hijo o una hija de Dios? ¿Cuál es su respuesta después de haber pecado? ¿Continúa usted practicándolo? ¿Sigue a pesar de que ya pecó, sigue practicando ese pecado? Recuerda el caso del hijo pródigo, que fue a parar en una pocilga de cerdo. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Cuando el hijo este se va, pide todo a su padre, su fortuna y se va. Ahí en Lucas 15:16. Y él dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, dijo, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo mismo que dijo David cuando fue confrontado por el profeta Natán. He pecado. Inmediatamente reconoció que era un pecador. El Hijo de Dios, después de haber pecado, debe acudir siempre a Dios. Muchos creen ser hijos de Dios por estar activos en sus congregaciones, en sus iglesias, pero sus acciones producen el mismo efecto que las termitas. Ustedes conocen las termitas, ¿cierto? Roen la madera para alimentarse. Van comiéndose la madera por dentro, pero van estéticamente dejando todo natural y perfecto por fuera. Hace algunos años, una prostituta había enfermado gravemente. Y esta mujer sintió el temor de la cercanía de la muerte. Así que envió a su hijo a buscar al pastor de alguna iglesia, pues sintió la urgencia de arreglar la situación de ella ante Dios. Al fin, el hijo llegó a una iglesia y fue atendido por el pastor. Este interrogó al joven preguntándole, ¿en qué te puedo ayudar? El joven respondió, mi madre está muriendo. Necesita ayuda y quiere que usted vaya a verla. Ella se encuentra en casa en su lecho de enferma y quiere que alguien la ayude a arreglar sus cuentas con Dios. El pastor fue esa noche lluviosa con el joven a uno de los barrios más pobres de la ciudad, hasta que llegaron a la casa. Ahora, mientras el pastor se dirigía a esa casa, no cesaba de preguntarse, pero ¿qué le voy a decir a esta mujer? ¿Qué puedo decirle a esta mujer que está a punto de morir? No puedo decirle que se reforme, porque ya tendría que haberse reformado, haber cambiado. Ahora ya es demasiado tarde para ella. ¿Qué le puedo decir? Se preguntaba una y otra vez. Entonces el pastor recordó que siendo niño, su madre siempre citaba Juan 3:16. Y fue entonces cuando se sentó junto a esta mujer que no pudo reprimir el deseo o el impulso de leer esta cita bíblica. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa mujer que quería iniciar una relación con Dios dijo, ¿quiere usted decir que a pesar de la clase de persona que yo soy, todo lo que tengo que hacer es confiar en Jesús, en fe en Jesús? El pastor le contestó, bueno,
Eso es lo que dice aquí. Dice aquí que Dios entregó a su Hijo para morir en una cruz. Y luego en el versículo siguiente dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto, por tanto, lo que usted tiene que hacer, y así fue como aquella mujer, antes de morir, aceptó a Cristo como Salvador personal. Y este pastor luego, al contar este incidente de su vida, esa noche, lo que le había ocurrido, dijo además, él agregó, no solo logré esa noche que ella entrara a disfrutar de una relación con Dios, sino que yo mismo también comencé a experimentar una relación con Dios. ¿Se da cuenta, querido hermano? Él como pastor creyendo estar caminando conforme total a la relación que Dios quiere, como hijo y familia de él no la tenía. Aquella noche se dio cuenta que había comenzado de nuevo. Entonces, ¿tiene usted la seguridad de haber confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador personal? A veces, amados hermanos y queridos oyentes, la velocidad con que vivimos en esta vida no nos damos cuenta de nuestra situación. Hasta que uno se detiene, frena, se serena, analiza su condición delante de Dios como cristiano. Por ello, la pregunta clave es si nos encontramos viviendo en esa fe genuina y verdadera de ser hijos de Dios. ¿Ha confiado usted realmente en el Señor como su Salvador? Creemos en la seguridad de los creyentes, pero también creemos en la inseguridad de aquellos que creen convertirse en creyentes porque vienen de un origen cristiano, porque sus acciones son siempre en favor de Dios, o porque hacemos obra o generamos actividades para el Señor. Es necesario examinarnos para ver qué clase de creyentes somos. Juan nos dejó muy claro en esta escritura lo que podemos saber y cómo podemos saber si somos hijos de Dios. A pesar que seamos hijos débiles, frágiles, propensos a fallar, aún así podemos tener esa relación con Él porque la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz continúa limpiándonos de todo pecado. Por eso en Primera de Juan, cuando un cristiano peca, lo primero que va es a Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos, dice la palabra, que no hemos pecado, le haremos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque aún siendo hijos de Dios, vivimos en este cuerpo de carne, pecador, y a veces caemos en pecado. Pero inmediatamente tenemos que ir a las plantas de Cristo y confesar nuestro pecado. Por eso tenemos un abogado ante Dios, ¿cierto? Este que está a favor nuestro siempre, como dice en Juan, primera de Juan 2:1 en la carta, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. En primeras cartas de Juan, en general, en todas estas cartas de Juan, en su evangelio, siempre menciona el amor. Es más o menos unas 33 veces se menciona el amor. Juan dijo que los hijos amados de Dios pueden tener compañerismo entre sí, viviendo bajo el control del amor. Por eso en primera de Juan 4, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto yo lo he escuchado mucho, queridos hermanos y oyentes. Muchos se justifican de sus actos porque Dios es amor. Así que al final nos va a perdonar igual. Hagamos lo que hagamos, Dios es amor. Por tanto, nos va a perdonar independiente de nuestros pecados y de nuestra actividad. Pero se olvidan, por ejemplo, en Nahum 1:3a dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué?
porque se les olvida que Dios es santo. Por eso en primera carta de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. En otras palabras, los hijos deben reconocer que han sido llamados a vivir un estilo diferente de vida, porque han recibido una nueva naturaleza y ahora pueden vivir para Dios. Así que, hermano, hermana, usted tiene que reconocer que ha sido llamado para vivir un estilo diferente de vida. Y la obediencia pasa a ser el test principal de la prueba de vida. Su obediencia al estilo de vida que en su palabra manifiesta Dios. Sabemos si tenemos vida o no, si cumplimos ¿qué? Sus mandamientos. Y no solo sus reglas, sino todo lo que nos indique su palabra. La santidad, amados hermanos, queridos oyentes de Dios, es un atributo de vital importancia en la vida cristiana. Es fundamental para todo aquel que es su hijo y que desea obedecer el mandato de vivir vida santa. La santidad de Dios trata de la separación de Dios del mal y de que Dios es moralmente puro. Él está separado del mal y Dios tiene una vida moral totalmente puro. Cuando Dios quiere mostrarnos que es un ser diferente a nosotros, la característica que Él resalta es: yo Jehová soy un ser diferente, porque no peco, porque amo la justicia, porque estoy apartado del mal, y tú, hombre, estás habituado al mal. Eso nos quiere decir Dios con su santidad, que nosotros estamos habituados al mal, por eso Dios es diferente a nosotros. Esta realidad ayuda a entender un poco más de por qué es tan importante para Dios que sus hijos anden en santidad, queridos hermanos y oyentes. Juan nos enseñó cuál es la prueba personal para examinarnos. Por ejemplo, ¿nos deleitamos? ¿Lo pasamos bien cumpliendo la voluntad de Dios? No me responda. ¿Amamos sus mandamientos? En Proverbio 18:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Aunque sabemos que la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, no podemos vivir en el pecado y al mismo tiempo tener una relación, ¿cierto?, de amistad con Dios y con otros creyentes. Uno no puede tener una certeza en el fondo de su corazón de que es salvo a menos que sea obediente a Dios. El mismo Señor Jesús nos dijo en su palabra en los evangelios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice en Juan 10, 27 y 28. Si usted es una de sus ovejas, oirá siempre su voz. Y luego Juan, en primera carta 2:20, dice, pero vosotros, dice, en primera Juan 2:20, pero vosotros le dice a esa iglesia que le está escribiendo y a nosotros hoy, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos una unción que es la unción del Espíritu Santo, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Somos templo del Espíritu Santo, templo de la Trinidad de Dios. Por eso en el versículo 20 dice, la unción nos abre la posibilidad de saber todo lo que Dios quiere darnos a conocer. El Espíritu Santo mora en cada creyente y en cada creyente verdadero y quiere revelarnos todas las cosas. Por esto Pablo también en la primera carta a Corintios 2, 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que el Espíritu Santo, que puede revelarnos las verdades que se encuentran en la palabra de Dios, si es que tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la unción de Él. Del momento que le recibimos como Señor y Salvador, hemos sido ungidos, bautizados con el Espíritu Santo. Y cada creyente puede tener la seguridad de su salvación. Bien, si quieres tener una relación sincera, hermano y hermana, querido oyente, y directa con Dios, y que Él te guíe y te ilumine tu vida diaria, anda a Él en oración. Pídele que seas tu luz, que te ilumine. Pídele su guía constante. Así que en 1 de Juan 2:21 ahora, ¿qué nos dice ahí? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan le está indicando a esa iglesia, a ese momento, a esos hermanos de la fe, y los mismos nos dice hoy. Nosotros no ignoramos la verdad, la sabemos, la conocemos, y sabemos que ninguna mentira procede de esta verdad. Esa iglesia al cual Juan le habla, y también hoy día nos habla, ellos y nosotros tenemos la verdad. Él no les escribía nada nuevo a los creyentes. Lo único que hacía con escribirle y recordarle esto era para estimularlos, para advertirle de la existencia y difusión de enseñanzas falsas en aquellos tiempos. Por eso, en el versículo 21 dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ellos y nosotros hoy tenemos la verdad, que está en la palabra de Dios. Pero ya en ese tiempo, en el primer siglo, estaban apareciendo algunas mentiras. La doctrina filosófica y religiosa del gnosticismo estaba surgiendo y estaban apareciendo muchos anticristos. ¿Y quién era un anticristo? Por eso Pablo mismo nos dice en 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Tenemos muchos hoy día también. ¿Quién es el mentiroso? El príncipe de mentirosos, el diablo. A futuro aparecerá un hombre que será el hombre de Satanás y por excelencia será mentiroso, el anticristo que viene. El mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Esta definición del anticristo representa la encarnación futura del anticristo. Aunque había y hoy también hay muchos anticristos, porque niegan a Cristo. Son los que niegan la deidad, hermano. Niegan que Jesús, el hombre, es el Cristo, el Mesías, que es Dios, cuyo nombre es maravilloso, consejero, Dios poderoso, aquel que fue presentado en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. El negarle es ser un anticristo. Hoy muchos lo niegan y están en contra de Cristo. Tratan de imitarle y de ocupar su lugar. En la iglesia primitiva, el sistema gnosticismo, Irineo lo refiere como gnóstico a aquellos que dicen que Jesús era hijo de José, nacido de la misma, igual que los otros hombres, que era nacido de María, pero no por voluntad del Espíritu Santo, no por obra de Dios, sino que nacido como nace cualquiera. Así Irineo, uno de los hombres de la antigua iglesia, identificó a los gnósticos de su tiempo. Hoy, diversos cultos y sectas también lo niegan, de variadas formas y medios. Así que la negación del Padre y del Hijo es una señal inconfundible del anticristo. En conclusión, amados hermanos, queridos oyentes, en Mateo 7, 19 al 23 nos dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros a cada uno de
nuestros semejantes, hermanos en Cristo o hermanas en Cristo o no, por sus frutos que están dando los conoceremos. Y recordar, no todo el que me dice, dijo el Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos afuera demonios, y en tu nombre no hicimos mucho milagro. ¿Qué va a responder el Señor Jesús? Y entonces les declararé, dijo el Señor, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Muchos llegarán en ese momento. Señor, Señor, porque no le está abriendo la puerta para ingresar al cielo, para poder entrar al cielo, sino que dice, Señor, Señor, dice, no todo aquel que hace que la voluntad de mi Padre. Si no hicimos la voluntad de nuestro Señor, no entraremos al reino de los cielos. Y muchos querrán justificarse, pastores y hermanos, que van a decir en ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es decir, no enseñamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos con el poder que nos daba demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué va a decir él? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque solamente el que hace la voluntad de Dios puede entrar al cielo. La diferencia, amados hermanos, entre la ley y la gracia surge de lo escrito por Juan. La ley dice que el que la cumple vivirá. Ese era el Antiguo Testamento. Pero la gracia actual, la que Dios nos dio en este segundo pacto, dice lo opuesto. Si un hombre vive, cumplirá la ley. O sea, si vive eternamente, cumplirá la ley. Entonces, una persona debe tener vida antes de que pueda vivir para Dios. Tú debes haber nacido de nuevo. La ley dice, cumple, pero la gracia dice, creo. Se trata de rumbo diferente ante el mismo fin. El problema fue que la ley nunca funcionó en un ser humano porque a la naturaleza vieja le resulta imposible agradar a Dios, pues hermano. Siempre vamos a tener lucha con nuestra vieja naturaleza, nuestro cuerpo carnal. Así que tenemos que estar firmes, fortalecidos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esa fortaleza cuál va a ser? Estar siempre las 24 horas del día cumpliendo los mandatos de nuestro Señor Jesús, haciendo la voluntad de Dios. Es guardar sus mandamientos y eso nos hará sabios en nuestra vida. Ahora, hermano, vamos a nuestra oración. Estimado oyente, si tú aún no conoces al Señor Jesús como Señor y como Salvador de tu vida personal y quieres entrar e ingresar a la familia de Dios como un hijo más, quieres que Él sea tu Señor y Salvador, yo te invito a que repitas conmigo la siguiente oración. En este momento reconozco que soy pecador y que he fallado y he andado lejos de tus caminos. Pero ahora creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Por fe, en este momento, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Salvador, único y suficiente y Señor de mi vida. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día y te invito a gobernar y reinar en mi corazón desde ahora y para siempre. Gracias por darme este regalo
inmerecido de vida eterna. Lo único que deseo es cambiar y vivir una vida contigo como mi Señor y Salvador. Te pido que ahora inscribas mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. En nuestro encuentro anterior, hablando sobre la venida del Señor, empezamos a estudiar las evidencias bíblicas que nos hablan de este hecho a producirse. Para hablar de la venida del Señor, mencionamos el Evangelio de Juan capítulo 14 para recordar la promesa de nuestro Señor Jesucristo de volver por su iglesia. De allí nos fuimos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, para leer el testimonio de los ángeles en el momento de la ascensión de nuestro Señor, y les dijeron que el mismo Señor que había ascendido regresaría nuevamente. Luego de aportar estas evidencias bíblicas, tomado de los Evangelios y otra de Hechos, ahora quiero pedirle a usted, amigo que nos está escuchando, que nos acompañe a examinar las epístolas. Tomemos, por ejemplo, la primera epístola a los tesalonicenses. Escogemos esta epístola porque se admite que fue la primera que escribió Pablo y además porque fue dirigida a un grupo de recién convertidos. Este último detalle es de mucho valor, pues a veces oímos afirmar que la enseñanza de la venida del Señor no es adecuada para recién convertidos, pero el apóstol Pablo fue inspirado por Dios para hacerlo. Eso es evidente por el hecho de que de todas las epístolas que escribió, ninguna habla acerca de la venida del Señor tanto como la que escribió para los tesalonicenses recién convertidos. El hecho es que cuando alguien se convierte y es introducido en la plena luz y libertad del Evangelio de Cristo, le resulta muy natural aguardar la venida del Señor. Esa verdad preciosa es parte integrante del Evangelio. La primera y segunda venida están unidas del modo más feliz por el lazo divino de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Por otra parte, donde alguien no está establecido en la gracia, donde no se disfruta de paz y libertad, donde se ha recibido un evangelio incompleto, allí es donde vemos que no es fomentada la esperanza de la venida del Señor por la sencilla razón de que el alma está, por necesidad, ocupada en la cuestión de su estado y de sus perspectivas. Si no estoy seguro de mi salvación, si no sé si tengo vida eterna, si no sé si soy hijo de Dios, no puedo estar esperando la segunda venida del Señor. Solo cuando nos percatamos de lo que Jesús hizo por nosotros en su primera venida, podemos aguardar su segunda venida con una inteligencia santa e iluminada. Vayamos a nuestra epístola. Leamos Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 10. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso del efecto de un evangelio claro y completo recibido con fe sencilla y sincera. Dieron la espalda a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar a su Hijo. Estaban convertidos a la bienaventurada esperanza de la venida del Señor. Esa era una parte integrante del evangelio que Pablo predicaba y una parte integrante de la fe de ellos. ¿Hubo en realidad un abandono de los ídolos? Sin duda alguna. ¿Fue una realidad la determinación de servir al Dios vivo? Fuera de toda cuestión. Pues entonces es igual de real, de positivo, de sencillo, ese esperar de los cielos al Hijo de Dios. Si ponemos en duda la realidad de uno de esos hechos, tenemos que poner en duda la realidad de todos, puesto que todos están estrechamente unidos y forman un bello racimo de verdades cristianas prácticas. Y cuando hablamos de esos hechos, nos referimos a estos tres: la venida de Jesús y su ascensión a los cielos, la venida del Espíritu Santo a la tierra y su acción en el tiempo presente, y tercero, la venida del Señor. Si se hubiera preguntado a un cristiano de Tesalónica qué es lo que esperaba, ¿cuál habría sido su respuesta? ¿Habría dicho: espero que se mejore el mundo por medio del evangelio que yo mismo he recibido, o estoy esperando el momento de mi muerte para ir a estar con Jesús? No. Su respuesta habría sido sencillamente: espero que venga de los cielos el Hijo de Dios. Esta y no otra es la esperanza genuina del cristiano, la esperanza adecuada de la Iglesia. Esperar que el mundo mejore no es de ningún modo esperanza cristiana. En cuanto al trance de la muerte, aunque no cabe duda de que puede llegar, ni una sola vez es presentada como la esperanza verdadera y adecuada del cristiano. Puede afirmarse, sin ningún temor a errar, que no hay ni siquiera una porción en el Nuevo Testamento donde se hable de la muerte como la esperanza del creyente. Por otro lado, la esperanza de la venida del Señor está ligada del modo más estrecho con todas las preocupaciones, asociaciones y relaciones de la vida, como podemos ver en esta primera carta a los tesalonicenses. Así, al referirse al interesante asunto de su relación personal con los santos amados de Tesalónica, dice el apóstol, y voy a leer el capítulo 2, versos 19 y 20 de Primera a los Tesalonicenses. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y de nuevo, cuando piensa en el progreso de ellos en la santidad y en el amor, dice en el capítulo 3, versos 12 y 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Finalmente, cuando el apóstol procura consolar el corazón de sus hermanos respecto a los que han caído en el sueño de la muerte, ¿cómo lo hace?
¿Le dice que pronto ellos también le seguirán? De ningún modo. Eso seguiría completamente la línea del tiempo del Antiguo Testamento cuando David dice de su hijo difunto: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Estoy leyendo 2 Samuel 12:23. Pero el Espíritu Santo no nos instruye de ese modo en la primera carta a los tesalonicenses, todo lo contrario. Y voy a leer el capítulo 4, versículos 13 y 18 de primera a los tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, no los que murieron, repito, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es imposible presentar una prueba más sencilla, directa y convincente que esta. Los cristianos de Tesalónica, como hemos hecho notar, se convirtieron a la esperanza del regreso del Señor. Se les enseñó a esperarlo cada día. Creer que Él había de venir era una parte tan importante de su cristianismo como creer que había venido y se había marchado. Así sucedió que cuando algunos de entre ellos fueron llamados a pasar por la muerte, quedaron desconcertados. No habían contado con eso, y temían que los difuntos perdieran el gozo de aquel momento tan feliz y añorado del regreso del Señor. Ya estamos en el final de nuestro encuentro de hoy en temas bíblicos. Y quiero decirle que por eso el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses para corregirles la equivocación y al hacerlo así lanza un nuevo foco de luz sobre todo el tema y les asegura que los muertos en Cristo, lo cual incluye a todos los que desde Adán duerme y han de dormir el sueño de la muerte, que resucitarán primero. Esto es, antes que sean transformados los que viven y todos juntos ascenderán para salir al encuentro del Señor. Tendremos ocasión de volver a esta porción cuando tratemos otras ramas de tan glorioso tema. Lo citamos aquí solo como una de las pruebas casi innumerables del hecho de que nuestro Señor vendrá de nuevo y de que su venida personal es la real esperanza de la Iglesia de Dios y de cada creyente en particular. Concluiremos este punto recordando a nuestro amigo oyente que nunca puede sentarse a la mesa de su Señor sin que se haga memoria de esta esperanza gloriosa. Y recordemos este texto que se lee cada vez que se participa de la Cena del Señor. Primera a los Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que muráis? No, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¡Qué precioso es esto! La mesa del Señor está puesta entre esas dos fechas maravillosas, la cruz y el advenimiento, la muerte y la gloria. El creyente puede mirar hacia arriba desde la mesa y ver los rayos de gloria dorando el horizonte.
En nuestro próximo encuentro vamos a hablar de la doble vertiente de este hecho, en relación con el mundo y en relación con la iglesia. Pero eso será en nuestro siguiente encuentro de temas bíblicos. Confiando en que hemos dejado bien probado el hecho de la venida del Señor, vamos ahora a exponer la doble vertiente de tal hecho, la que concierne al pueblo de Dios y la que concierne al mundo. La primera es presentada como la venida de Cristo a recoger a los suyos. La segunda es expresada con la frase el día de Jehová, frase que se usa también con frecuencia en el Antiguo Testamento, y podríamos citar como ejemplos a Isaías capítulo 13 versos 6 y 9, Joel 2:31, Amós 5:20, entre muchos otros versículos. La Escritura nunca confunde estas dos cosas, como veremos cuando examinemos las distintas porciones. Sin embargo, los cristianos las confunden, y de ahí que hallemos con frecuencia esa esperanza bienaventurada de Tito 2:13 envuelta en densas nubes y asociada mentalmente con circunstancias de terror, ira y juicio que nada tienen que ver con la venida de Cristo por los suyos, sino que están ligadas íntimamente con el día de Jehová. Tenga pues bien fijo en su corazón, estimado oyente, sobre la base de la autoridad clara de la Sagrada Escritura, que la esperanza grande y específica que siempre debe abrigar es la venida de Cristo por los suyos. Esa esperanza podría realizarse hoy mismo. Cristo podría venir por los suyos esta noche. No hay realmente nada que lo impida. Nadie puede decir cuándo vendrá, pero podemos decir gozosamente que puede venir en cualquier momento. Y bendito sea su nombre, cuando venga por nosotros, no lo hará acompañado de circunstancias de terror, ira y juicio. No será con negrura, oscuridad y tempestad. Estas cosas acompañarán al día de Jehová, como dijo claramente a los judíos el apóstol Pedro en su primer gran sermón el día de Pentecostés, cuando citó de la solemne profecía de Joel las siguientes palabras. Y voy a leer lo que dice en Hechos, capítulo 2, versos 19 y 20. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, ¿de qué? ¿De que venga el Señor por los suyos? No, dice, sino antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Mi amigo, cuando nuestro Señor venga a recoger a los suyos, ningún ojo le verá, ningún oído oirá su voz, excepto su pueblo redimido y amado. Recordemos las palabras de los testigos angélicos en el primer capítulo de Hechos, al que ya hemos tratado en un programa anterior. ¿Quién vio al Salvador subiendo a los cielos? Nadie, sino los suyos. Pues bien, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como fue el ir, así será el venir, si hemos de someternos a la Escritura. Confundir el día de Jehová con la venida de Cristo por su iglesia es pasar por alto las enseñanzas más claras de la Escritura y privar al creyente de su verdadera y justa esperanza. Quizá lo mejor que podemos hacer aquí es fijar la atención en un texto muy importante e interesante que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1 versos 16 al 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta porción exige la consideración más atenta por parte de quien esté escuchando este estudio. Expresa del modo más claro la diferencia entre la palabra profética y la esperanza peculiar del cristiano, a saber, el lucero de la mañana. Debemos recordar que el gran tema de la profecía es el gobierno que Dios ejerce en el mundo en conexión con la descendencia de Abraham. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Esto dice en Deuteronomio 32, versos 8 y 9. Llegamos así a un punto desde el cual podemos ver la esperanza propia de la Iglesia, y esa esperanza es, con la mayor seguridad, la estrella resplandeciente de la mañana, de Apocalipsis 22:16. Los profetas del Antiguo Testamento no pronunciaron ni una sílaba de esa esperanza. Hablan con toda claridad del día de Jehová, es decir, del día de juicio del mundo y sus caminos, en el que podemos tomar como referencia Isaías capítulo 2, versos 12 al 22 y lugares paralelos. Pero nunca debe confundirse el día de Jehová con todas las circunstancias de ira, juicio y terror que han de acompañarlo, con la venida de Cristo por los suyos. Cuando nuestro adorable Señor venga por su pueblo, no habrá nada de qué aterrarse. Vendrá con toda la dulzura y ternura de su amor a recoger a su pueblo amado y redimido. Vendrá a consumar la preciosa historia de su gracia. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice Hebreos 9:28. Vendrá como esposo a recibir a la esposa, y cuando venga de este modo, nadie excepto los suyos oirán su voz y verán su faz. Si viniese esta misma noche, y bien podría venir, pues nada lo impide, si hoy mismo se oyese la voz del arcángel y la trompeta de Dios, entonces todos los muertos en Cristo, todos los santos de Dios, se levantarán. Todos los santos vivientes también serían transformados y todos ellos serían arrebatados en un momento para salir al encuentro de su Señor e irían con él a la casa del Padre. Y tome nota de estos versículos que son referenciales a este acontecimiento. Juan, capítulo 14, verso 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Y primera a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Esto es lo que significa el arrebatamiento de los santos, y no tiene nada que ver directamente con Israel o las naciones. Es la única esperanza propia y distintiva de la Iglesia, y de ella no hay la menor alusión en el Antiguo Testamento. Para todo lo que respecta a la Iglesia, su posición, llamamiento, heredad y perspectiva, hemos de fijar la mirada en el Nuevo Testamento y de allí principalmente en las epístolas de Pablo. Confundir la palabra de la profecía con la esperanza de la Iglesia es disminuir la verdad de Dios y descarriar las almas de su pueblo. ¿Cuán cierto es que el enemigo ha logrado hacer todo eso a lo largo y a lo ancho de la Iglesia profesante? De ahí que sean tan pocos los cristianos que tienen un concepto realmente escriturario de la venida del Señor. Están mirando a la profecía para hallar la esperanza de la Iglesia.
confunden el sol de justicia con el lucero de la mañana de Apocalipsis 2:28. Mezclan la venida de Cristo por los suyos con la venida de Cristo con los suyos y hacen que su venida o presencia equivalga a su aparición o manifestación. Todo esto es una equivocación muy seria contra la que deseamos advertir a nuestros amigos oyentes. Cuando Cristo venga con su pueblo, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7. Cuando Él se manifieste, también se manifestará su pueblo. Como dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo venga a ejecutar juicio, sus santos vendrán con Él. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dice en Judas versos 14 y 15. Igualmente, en Apocalipsis 19:11 y 14, el que monta el caballo blanco va seguido de sus ejércitos celestiales, montados en caballos blancos y vestidos de lino finísimo blanco y limpio. Estos ejércitos no son ángeles, sino santos, porque no leemos de los ángeles que vayan vestidos de lino blanco, del cual se nos dice expresamente en este mismo capítulo 19, pero el verso 8, que es las acciones justas de los santos. Ahora bien, es muy evidente que si los santos acompañan a su Señor cuando viene en plan de juicio, han tenido que estar con Él previamente. El hecho de ir a ellos a Él no aparece en el libro del Apocalipsis, a no ser que esté implícito, como lo está sin duda, en el arrebatamiento del hijo varón en el capítulo 12. El niño varón es, con la mayor seguridad, Cristo, y como Cristo y su pueblo están indisolublemente unidos en un cuerpo, también están identificados con Él del modo más completo. Bendito sea por siempre su santo nombre. Y si alguien pregunta por qué no tenemos en el libro del Apocalipsis la venida de Cristo por su pueblo, responderemos porque dicho libro es, sobre todo, un libro de juicio, un libro de gobierno y de juicio, al menos los capítulos 1 al 20. En los capítulos 2 y 3 no vemos a la Iglesia como el cuerpo o la esposa de Cristo, sino como testigo responsable en la tierra y cuya condición es examinada cuidadosamente y juzgada rígidamente por el que anda en medio de los 7 candeleros, como nos habla acerca de Cristo en Apocalipsis 2:1. Por consiguiente, no encajaría dentro del carácter u objeto de este libro introducir directamente el arrebatamiento de los santos, porque nos muestra a la Iglesia en la tierra en el sitio de responsabilidad. Ya se nos terminó el tiempo, amigo oyente. Le invitamos a encontrarnos en nuestro próximo tiempo, donde seguiremos estudiando acerca de la venida del Señor. Hasta entonces. Una cosa que descubrí es que durante tu vida en este planeta tendrás que tomar decisiones. Pensaba sobre esto esta mañana, sobre decisiones. La
más grande decisión que harás en la vida será tomar una decisión. Qué profundidad, ¿no? Verás, no puedes decir, pues, no tomaré una decisión. Ya tomaste una. Lo que sea que digas que no vas a hacer, tú lo decidiste, ¿cierto? Y si en la vida habrá progreso en la dirección que queremos estar, porque todos fantaseamos sobre nuestra vida, hablamos de cómo queremos que sea la vida, pero no nos damos cuenta que una decisión es el puente que nos llevará ahí. Así que hablamos de decisiones y he descubierto que nada influencia el futuro como las decisiones tomadas en el presente. Nada influencia el futuro como las decisiones tomadas en el presente. Tomamos decisiones hoy y comienza a formarse un puente para mañana. Verás, hoy es de lo que hablabas ayer. Decíamos, mañana haré esto y aquello, pues mañana está aquí. Tomar decisiones significa elegir o decidir entre varias posibilidades u opciones. Sí, cuando tienes opciones significa que debes decidir. Si vas a un lugar y lo que proveen es para que todos tengan la misma comida del mismo modo, entonces no hay decisiones, ¿o sí? No hay opción, diría yo. Pero cuando vas a un buen buffet, ¿tienes qué? Opciones. Tienes que decidir. Así que la vida es como un buen buffet. Dios lo pone así. Él habló con los hijos de Israel sobre la toma de decisiones. Él dice, puesto ante ti vida y muerte, bendición y maldición. Tienes opciones. Pero él dice, elige la vida y así tú y tus descendientes vivirán. La vida es una serie de decisiones y hay varias posibilidades. Jesús lo pone así, si puedes creer, todo es posible. Así es. Ahora, tú decides qué quieres de la vida. Cada uno decidirá qué queremos de la vida. Y lo que tú decidas, debes estar dispuesto a cambiarlo por algo. Porque cada decisión que tomas, debes dar algo a cambio de eso. Pues este año quiero perder peso, pastor. Bien, que estás dispuesta a cambiar por la pérdida de peso. ¿Algo debes dar? No puedes decir, bueno, quiero perder peso y seguir haciendo lo que has hecho para estar como estás y esperar a que desaparezca. Quiero mejorar mi matrimonio. ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio? La vida es una serie de cambios. Cambiamos los pecados por la rectitud de Dios, ¿no es cierto? Jesús en la cruz, Él cambió, estuvo dispuesto a dar algo para devolvernos al reino. Él dio su vida. Y muchas veces no nos damos cuenta que llegamos a la encrucijada donde hay que decidir, y al decidir hay que preguntarnos qué estamos dispuestos a cambiar por eso. Hasta ahora aprendimos que todos tienen el poder de decidir. Y el solo tener el poder de decidir no garantiza que vamos a tomar la decisión correcta. Las elecciones impactan el resultado de las decisiones. Y el nivel de gozo o pena que experimentamos en la vida es directamente impactado por la calidad de nuestras decisiones. El nivel de gozo o pena que experimentamos en la vida es directamente impactado por la calidad de nuestras decisiones. El gozo y la pena emanan porque una decisión las enciende. Ahora, el punto de referencia para tomar la clase de decisiones que mejorarán el futuro ha sido la vida de Moisés. Vemos la vida de Moisés desde Hebreos capítulo 11, versos 24 al 27. Es donde
fue tomada su decisión de seguir el plan de Dios para su vida. Pienso que la mayoría de la raza humana vive por debajo de su privilegio. Significa que el 99.9% vive por debajo de su privilegio. Porque Dios es el que orquesta y establece el orden de todo. Al creer lo que dicen las Escrituras, y si tú crees en la creación de este mundo y que Dios creó la tierra, Dios dice, aquí hay un plan. Al principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y las Escrituras dicen que la tierra estaba sin forma y vacía, las tinieblas cubrían el abismo. Dios no comete errores, pero algo pasó. Una decisión que puede desviar el plan. Luego Dios vino y estaba reconstruyendo la tierra cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza y démosle dominio. Mira dónde nos puso Dios. Dios nos pone en los niveles altos de la vida. Él dice, oye, quiero que vivas arriba. Y cuando Jesús vino, usó la palabra arrepentimiento. Significa voltear. Y Dios dice, tu posición en la vida debe ser en la cima. Por eso Dios dice, te haré la cabeza, no la cola, arriba y no abajo. ¿Cierto? Verás, Dios se interesa en tu bienestar. Pero lo que a Dios le interesa para ti no pasará en tu vida sin tu permiso. Recuerda, nada pasará en la vida sin nuestro permiso. Nada jamás pasará en mi vida sin mi permiso. Debo permitirlo. Tal vez algunos lo comprenderán dentro de 5 años. Y debemos darnos cuenta que las decisiones son importantes. Y Moisés, como sabes, nació como esclavo hebreo. Pero cuando Herodes vio el aumento de hebreos, se preocupó, pensó que se volverían poderosos y sobrepasarían a los egipcios, así que decidió eliminar a unos de los recién nacidos. Iba a través de los campos y destruía a los recién nacidos, y cuando la madre de Moisés lo tuvo y lo miró, vio algo de valor en él. Ella dijo, no este niño. De un modo pondré a este niño en manos de Dios. No sé dónde hará su vida, pero Dios, te pido que tú lo dirijas y guíes a mi hijo. Y creó una canasta con paja y la dejó flotar en el río Nilo, e iba río abajo, y la hija del faraón ese día se bañaba en el Nilo y la canasta pasó flotando cerca, y era muy curiosa, así que la tomó y la abrió, y ella vio este bebé y se enamoró de ese bebé, así que lo tomó y lo escondió. Y luego lo crió como suyo. Y desde que adoptó a Moisés como su propio hijo, él podía estar en línea para ser heredero del faraón y de Egipto. Y así Moisés fue educado en la casa de los egipcios. Aprendió su lenguaje, aprendió su cultura. Pero él era un hebreo. Y la Biblia dice que cuando Moisés maduró, reconoció algo, se dio cuenta de algo. Una vez que fue iluminado y que tuvo entendimiento, se dijo, aguarda un minuto, debe haber más en la vida de lo que experimento ahora. Y lo que experimentaba no era tan malo, pues cosas buenas lo aguardaban, muchas cosas apuntaban en su favor. Pero algo pasó dentro de él y creo que Moisés tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomar la decisión, ya fuera de continuar viviendo así o elegir hacer lo correcto. Porque en realidad él vivía una vida de engaño. Él trataba de ser algo que no era. Pero dentro de él, algo giraba. Dentro de él había preguntas que necesitaban respuestas. La Biblia dice que cuando maduró, él se rehusó, y el primer paso del que hablamos fue la decisión de Moisés de ser honesto con él y su propia identidad. Así Dios lo usaría.
él tenía que ser honesto, tenía que redescubrir su auténtico ser. Verás, nuestro auténtico ser seguido se pierde cuando adoptamos la filosofía de la sociedad. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Adoptamos cierta filosofía y en el proceso perdemos nuestro verdadero ser. Y aquí Moisés tuvo que redescubrirse. Porque muchas veces cuando adoptamos la filosofía de una sociedad, excluye a Dios de la sociedad y la filosofía y su forma de pensar. La Biblia dice que el hombre no tiene a Dios en su mente. Deja a Dios fuera de todo. Y esa fue la cultura en la que creció. Servían a otros dioses. El dios de la luna, de la niebla, diferentes tipos de dioses, en vez del verdadero. Es cuando Moisés volvió a Egipto a brindar libertad a los israelitas. Las señales y milagros eran Dios diciendo, su Dios de la niebla no hace esto. Su Dios volador no hace esto. ¿Qué pasó? Dios atacó a cada uno de sus dioses. Dios quiere que nos demos cuenta que debemos tomar decisiones que nos ayuden a brincar el hueco entre donde estamos y donde Él quiere que estemos. Y es lo que Moisés quería hacer. Estuvo dispuesto a incluir a Dios en su vida. La Biblia dice, muchos son los planes en el corazón humano, pero solo el propósito del Señor prevalecerá. Tal vez tengamos planes y tal vez usemos nuestros planes para llegar a donde queremos, pero muchas veces creo que esos planes nunca brindarán el tipo de satisfacción que Dios nos da. Porque ¿cuánta gente conoces que haya intentado hacer cosas y buscan cosas y después de obtenerlas aún se sienten vacíos? ¿Conoces a alguien así? ¿Qué? ¿No estás satisfecho? ¿No estás feliz? ¿Obtuviste lo que quieres y aún no estás feliz? ¿Por qué? Porque es tu plan. Dios dice, conozco el plan que tengo para ti. Así que lo que necesitamos hacer en la vida es tener un descubrimiento. Creo en descubrirme todos los días. Hay más de mí de lo que ven los ojos. Hay más de ti de lo que ven los ojos. No sabes en lo que puedes volverte. No lo sabes. Sabemos que Saulo de Tarso, su nombre se cambió a Pablo cuando tuvo un encuentro con Dios. Dios dice, aparezco ante ti por este propósito. Él pensó tener propósito en mente. Era un hebreo de hebreos, seguía todas las costumbres judías y leyes judías. Y Dios dice, no, yo tengo un propósito para ti. Cuando descubrió el propósito de Dios, le brindó satisfacción real y él dice, considero todo lo que aprendí como basura. ¿Por qué? Porque he descubierto el propósito de mi vida. Oh, y cuando descubres el propósito de tu vida, comienzas a dejar cosas atrás. ¿Cierto? Moisés tuvo que dejar cosas atrás. Se rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón. Y el segundo paso que Moisés tomó fue aceptar lo inaceptable. Ya sabes, cuando escuchas eso es inaceptable, lo que escuchas es rechazamos eso. Lo que es aceptable para la humanidad es inaceptable para Dios. Dios no acepta lo que tú aceptes. La sociedad quiere aceptar ciertos tipos de vida y cierta forma de hacer las cosas y Dios dice, lo rechazo. Verás, cuando compras un vehículo hay ciertas instrucciones que vienen con él. Hay un manual que viene ahí. En el manual te expone la mente del fabricante del producto. Te dice que es la forma en que aceptan arreglar el vehículo. Vamos, si cometemos el error. Y a veces, ¿qué pasa? Tratamos de ir y deshacer lo que hicieron e invalidamos la garantía. Y a veces creo, ¿qué pasa? Invalidamos la garantía. ¿Por qué? Porque queremos aceptar lo que Dios rechaza.
Moisés estaba dispuesto a aceptar lo inaceptable. Esto no es aceptable para nosotros. Si tuviéramos la opción, querríamos la salida fácil. Pero escucha lo que Hebreos 11 y verso 25 dice. Dice aquí Hebreos 11, 25, prefirió sufrir con ellos. Mira esto. No tenía que sufrir, pero él lo decidió. ¿Eh? Y prefirió sufrir con ellos. ¿Tú tomarías esa decisión? Claro que no. La razón por la que no tomamos decisiones de pasar nada o pasar el proceso para obtener lo que queremos que pasa, no vemos la imagen completa. Por la alegría que lo esperaba, soportó la cruz a pesar de la vergüenza, y a Jesús no le importó morir en la cruz. ¿Por qué? Pues tenía la promesa de la resurrección. Del otro lado de lo que deberás pasar está tu bendición. ¿Eh? Algunas cosas tendrás que sufrirlas, algunas cosas tal vez parezcan difíciles. No nos gusta lo difícil. Recuerdo hace un par de años cuando Mike Tyson peleaba con Evander Holyfield y había 15, 16 o 20 millones de dólares ahí para el ganador. Y Mike Tyson se dijo, no puedo pasar sobre este hombre, así que trataré de morder su oreja. Quería lograr la mordida a los 20 millones de dólares. ¿Eh? ¿No? ¿Qué pasó? Había otra persona, estaba otro boxeador frente a él y tenía que pasar a través de él. En la vida tendrás que pelear a través de varias cosas. Tienes que tomar una decisión. No digas, quisiera tenerlo, pero no. Si tienes que cruzar, debes cruzar. Si tienes que pasar a través del Mar Rojo, atraviesa el Mar Rojo. En la vida pasarás a través de cosas. Así que debes decidirte, tomar una decisión. No importa por lo que tengas que pasar. Pásalo para tener lo que quieres en la vida. ¿De acuerdo? Veo personas que quieren volver y reeducarse de nuevo. Oye, es tan duro. Tienes que pasar por eso. ¿Por qué la vida no es fácil, pastor? Pida por mí, pastor, para que no tenga problemas. La única oración que puedo hacer por ti es que mueras. Jesús dijo, en este mundo tú tendrás problemas. Lo que necesitas hacer es enfrentar tus problemas. No dejes que tus problemas te intimiden. Necesitas hacer como David. Mira tu problema. David se dio cuenta que había una promesa hecha por el rey Saúl de que el hombre que venciera a Goliat podía lograr que su familia no pagara impuestos. No pagarían impuestos. Y también si lo vences, podrás desposar a la hija del rey. Eso era motivo suficiente, claro que sí. Él dice, ¿cuándo y dónde comienzo? Estaba emocionado por la promesa, se emocionó con la recompensa, pero para llegar a la recompensa tuvo que pasar a través de Goliat. Y no tenía miedo, la Biblia dice que reunió 5 piedras lisas y corrió. No corras lejos de tus problemas, corre hacia ellos, claro que sí, claro. Así es, solo dile al problema, bendito Dios, en el nombre de Jesús, después de esto saldré del otro lado y escribiré un libro. Oh, voy a escribir un libro, me volveré un experto. Podré decir a las personas cómo hacerlo. No trates de decirme cómo hacer algo. Si no has pasado por algo, no estás calificado para hablarme. Pero si has pasado por algo, quiero escuchar tu testimonio. Y nos gusta el dinero, pero no queremos pasar por el examen. ¿Qué crees que es el testimonio? Testimonio significa que has estado en el infierno, has vuelto y sigues vivo. ¿Eh? Es lo que no podemos testificar. Porque nunca hemos pasado por algo. El testimonio no es hablar del problema. No es por lo que estás pasando, es hablar sobre lo que vas a hacer. Bien dicho, Pastor Randy Morrison. Prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios. Nota esto. Él decidió unirse al pueblo de Dios en vez de disfrutar los efímeros placeres del pecado un tiempo. Durante la vida, lucharemos para distinguir entre correcto y lo que es conveniente en la vida. Es nuestra lucha. ¿Qué es conveniente? No busques lo conveniente. ¿Has escuchado de las tiendas de conveniencia? No hay nada sano en las tiendas de conveniencia. Todo en una tienda de conveniencia es tamaño súper.
Comida barata en las tiendas de conveniencia. Ay, por favor. ¿Ah? Todo está reducido. Ahí no hay nada de valor. Las tiendas de conveniencia son para personas que solo quieren la conveniencia. ¡Qué profundo! Por eso están ahí, porque saben que no eres del tipo de persona que toma la responsabilidad de hacer sus compras antes de la Navidad. Así que se mantienen abiertos para ti y suben los precios para ti. ¡Ay, olvidaste la leche! ¡Corre a la tienda de conveniencia! Es para esos que olvidan cosas. Una persona lista planea. ¿Cierto? Pone todo en orden, así no tiene que correr a la tienda de conveniencia. Gracias, en verdad, por ese entusiasmo. Están emocionados, por Dios, miren todos los brincos y gritos. Y aquí vemos cómo Moisés tomó una decisión. Verás, violamos nuestra conciencia cuando decimos, hacemos y pensamos cosas que son inconsistentes con lo que creemos. Moisés tuvo que ser consistente con lo que descubrió de sí mismo. Así, él decidió no ser asociado como el hijo de la hija del faraón. Y ahora unas palabras finales de Randy Morrison. ¿Alguna vez tomaste decisiones y después viste atrás y dijiste, ¿por qué hice eso? Verás, muchas veces tenemos arrepentimientos, pues nunca tomamos el tiempo de parar, ver y escuchar antes de tomar decisiones. Ya sabes que en este mensaje hablamos de decisiones, el puente a tu futuro, y vemos de la vida de los hombres de Dios, y al leer las Escrituras te da ejemplos sobre personas que tomaron buenas decisiones y tuvieron buenos resultados. Hombres como Moisés. Aquí está Moisés, que vivía en la casa del faraón. Era el hijo de la hija del faraón y luego tuvo una revelación de que la vida que vivía no era la vida que Dios quería que tuviera, y tuvo que tomar una decisión. Esa decisión le costó su lugar en el mundo, pero ganó su entrada con Dios. Y a veces tomamos decisiones para encajar con las personas en el mundo, y no nos damos cuenta que Dios dice, cuando tomas una decisión hacia mí, tu vida puede ser mejor, puedes hacer más decidiendo seguir a Dios que tratando de ir por tu lado. Confío en el Señor que puedas entender el poder de las decisiones y que construimos puentes al futuro, y muchas veces ese futuro no nos lleva al punto donde queremos estar. Hoy es mi oración que vas a aplicar los principios de Dios en tu vida para construir un futuro que amarás recordar. Bien, al salir del aire hoy, oramos para que el Espíritu de Dios te dé iluminación y revelación de cómo puedes comenzar a aplicar su palabra en tu vida y obtener los resultados que quieres. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada persona, nombre por nombre, persona por persona. Oro para que tengan iluminación, tengan revelación, que puedan caminar con los principios de Dios para lograr tener las cosas en su vida que tú decidiste que tuvieran. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tiempo se terminó, debo parar ahora, pero no olvides decirle a un amigo que te acompañe la próxima semana con la continuación de este mensaje del tema Decisiones, el puente a tu futuro. Dios te bendiga ahora y espero verte la próxima semana a la misma hora. Durante la vida, lucharemos para distinguir entre correcto y lo que es conveniente en la vida. Es nuestra lucha. ¿Qué es conveniente? No busques lo conveniente. ¿Has escuchado de las tiendas de conveniencia? No hay nada sano en las tiendas de conveniencia. Todo en una tienda de conveniencia es tamaño súper. Comida barata en las tiendas de conveniencia. Ay, por favor. ¿Ah? Todo está reducido. Ahí no hay nada de valor. Las tiendas de conveniencia son para personas que solo quieren la conveniencia. ¡Qué profundo! Por eso están ahí, porque saben que no eres del tipo de persona que toma la responsabilidad de hacer sus compras antes de la Navidad. Así que se mantienen abiertos para ti y suben los precios para ti.
¡Ay, olvidaste la leche! ¡Corre a la tienda de conveniencia! Es para esos que olvidan cosas. Una persona lista planea. ¿Cierto? Pone todo en orden, así no tiene que correr a la tienda de conveniencia. Gracias, en verdad, por ese entusiasmo. Están emocionados, por Dios, miren todos los brincos y gritos. Y aquí vemos cómo Moisés tomó una decisión. Verás, violamos nuestra conciencia cuando decimos, hacemos y pensamos cosas que son inconsistentes con lo que creemos. Moisés tuvo que ser consistente con lo que descubrió de sí mismo. Así, él decidió no ser asociado como el hijo de la hija del faraón. Tuvo que asumir su posición. Las personas que toman decisiones de calidad la asumen. Si no asumes tu posición, te caerás por todo en la tierra. Te tragarás el cuento completo desde el principio hasta el fin. De un modo, debes tener algo que defender. Debes tener consistencia en tu vida. Vive tu vida en consistencia con lo que crees. Mi vida se basa en lo que creo. No hago ciertas cosas porque no creo en eso. Es inaceptable. ¿Qué, ya se fueron? Solo quiero asegurarme de que no hablo solo. No estoy tan loco. Vamos. La opción que Moisés tomó fue proteger el deseo de Dios para su futuro. Y si queremos llegar al futuro, debemos proteger el deseo de Dios para nuestro futuro. Porque sé que los pensamientos que tengo hacia ti y el futuro que tengo para ti. ¿Y qué pasa? Debemos proteger eso. ¿Cómo? Tomando las decisiones correctas durante la vida. Tomando decisiones que nos ayuden a llegar al futuro. Y aquí la opción que Moisés tomó fue proteger el deseo de Dios para su futuro, resistiendo la tentación de cumplir las expectativas que la sociedad tenía de él. Tenían ciertas expectativas. Él es el joven Moisés, será el siguiente en línea para ser faraón. Lo estamos formando, lo entrenamos, fue entrenado en escuelas egipcias, así que entendió la cultura y todas esas cosas. Y él dijo, aguarden un minuto, no puedo vivir con una inconsistencia en mi creencia. De algún modo, debo ser honesto a mi ser auténtico. Y a veces somos tentados a no ser honestos con nosotros. Caemos por la tentación, caemos por las expectativas. El mundo tiene ciertas expectativas. Las personas esperan. Sabes que a veces voy a lugares y ellos llevan, tú sabes, la lista de vinos y ofrecen alcohol y me dicen, ¿tomará esta noche? Y les digo, no. ¿Qué dije? ¿Qué hay de malo con eso? Soy como el increíble Hulk. No quiero beber porque no les agradaré. ¿Eh? Es una decisión. Tú haz lo que quieras, pero tomas una decisión. Pero no les gusta nuestra decisión, porque esperan que hagas lo que en otras mesas hacen. Y es aceptable no orar en público. ¿Rechazamos eso? No, eso es inaceptable para mí. Es inaceptable para mí que si vamos a un restaurante no oremos. Digo, baja ese tenedor, oraremos ahora y quiero orar en voz alta. ¿Por qué? Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Quiero agradecer las bendiciones de Dios. La Biblia dice que la razón del por qué creo que América sirve al enemigo de la pobreza y recesión es porque nos rehusamos a agradecer a Dios cuando caminamos en abundancia. Creemos que fuimos nosotros, nuestro dinero y poder lo que nos dio la riqueza. Bueno, ¿qué te parece ahora? No puedes dejar a Dios fuera de la ecuación y continuar caminando bendecido en la tierra. Él tiene la última palabra. Necesitamos darle a Dios lo que se le debe.
Si Dios dice que agradezcamos, le voy a agradecer. Si dice que lo alabemos, lo voy a alabar. No importa cómo se ve la circunstancia, porque mi vida es un préstamo de Dios. Pasaré aquí poco tiempo. Puede cerrar la llave de mi vida cuando Él quiera. Y no quiero que la cierre aún, así que gracias por la vida, gracias. Vamos, por favor. Agradécele a Dios, alaba a Dios. No cumpla las expectativas de la sociedad. Moisés eligió que el camino de Dios determinara su destino. Esto requirió que eligiera rechazar la cultura egipcia, donde fue criado. Algunas cosas rechazarás cuando tomas decisiones. Aceptas algo y rechazas otra cosa. ¿Cierto? Me gusta lo que Jesús dice en Mateo 7, verso 13. Mateo 7, verso 13. Jesús dijo, al cielo solo se puede entrar por la puerta estrecha. No ancha, estrecha. Y no hay muchos caminos a Dios. Hay un camino. Su camino. Yo no establecía el orden, Dios sí. Bueno, Dios sabe, otras personas, solo puedes elegir. ¿Cómo? ¿Quién eres? Bueno, Dios, creo que llegaré a ti por este camino. Voy a crear mi propio camino. No funcionará. Sí, la única forma de entrar a mi casa es a través de la puerta. Puedo entrar a su casa por la ventana, entonces llamaré a la policía o tomaré mi bat de béisbol que tengo bajo la cama y golpearé tu cabeza. Dicho así, ahora eres un ladrón, eres ilegal. Primero tocas el timbre. Y por cierto, debes ser invitado. No puedes solo llegar cuando quieras. Aceptaré a Dios cuando quiera. Cuando esté muriendo voy a orar con la oración de salvación. Sigue pensando sobre eso. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Así es. Y aquí Jesús dice, al cielo solo se puede entrar por la puerta estrecha. El camino al infierno es ancho. Y su puerta es espaciosa para la multitud que la elige. Mira esto, la multitud elige. Muchas veces tomamos las decisiones basadas en lo que la multitud hace. Hacemos cosas solo porque los demás las hacen. Solo porque otras personas lo hacen no significa que esté bien. Pues esa y ese lo hacen y nada les ha pasado. Me sentaré como y los veré un rato. Voy a volverme un espectador ahora. Porque la Biblia dice que lo que un hombre siembra, eso, y solo eso, sea lo que sea, eso, y solo eso es lo que cosechará. La ley del Génesis sigue en operación. Solo porque niegues su existencia no significa que no exista. Por un tiempo no creyeron que la Tierra fuera redonda. En España creían que la Tierra era plana, y si ibas muy lejos te caías. Hasta que Cristóbal Colón dijo, aguarden un minuto, debe haber algo más que sentarse aquí, y se subió a un bote y navegó alrededor del mundo. Pero por mucho tiempo creyeron que la Tierra era plana. Luego Dios dice, yo la creé y es redonda. ¿Me escuchas? Y solo porque no crees en algo no significa que no exista. Claro que sí. Y Jesús dice aquí que el ancho camino y a donde la multitud va, eligieron hacer las cosas de la forma fácil. Siempre queremos elegir el camino fácil, pero no Moisés. Eligió sufrir. Eligió identificarse con el pueblo de Dios. Verás, en este mundo ya sea que se identifique con Dios primero o con los demás, o como Jesús dijo, eres de tu padre el diablo. Jesús lo dijo, no yo. Hay dos fuerzas en el planeta, la fuerza del bien y la fuerza de lo malo. La naturaleza de Adán obra en el hombre. Y Jesús dice que el hombre debe nacer de nuevo. No voy a discutir eso. No voy a negar eso. Si Él dice, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, no sé tú, pero yo voy a aprovechar el momento de eso. Voy a aceptarlo.
porque Él sabe que necesito más de lo que creo necesitar. ¿Cierto? Él dice que la puerta de la vida es pequeña y el camino angosto, y solo algunos la encuentran. Nunca vayas con la mayoría popular. No siempre están bien. Te garantizo que la mayoría de lo que las personas creen está mal. La única razón es porque nunca toman el tiempo de investigar y ver si es verdad o no. Solo porque las personas lo dicen. Hacemos las cosas solo porque es lo que hemos hecho como cultura, es porque lo que hemos hecho como nación por años. Y siempre cuento esta historia. Y voy a decirla de nuevo porque algunos necesitan oírla otra vez. Es la historia de un hombre que desposó a una jovencita y luego ella fue a casa un día, iba a cocinar la comida y ella compró un jamón en la tienda, lo llevó a casa y le cortó las 2 puntas y lo puso en la olla y comenzó a cocinarlo. Él dijo, bebé, desperdicias una pieza de jamón así. Ella dijo, bueno, así lo hacía mi mamá. Y él tenía mucha curiosidad y dijo que llamaría a la suegra y le preguntaría, suegra, ¿por qué corta las puntas del jamón en la olla? Ella dijo, hijo, porque mi madre lo hacía. Y él llamó a la abuela de su esposa y dijo, abuela, por favor, ayúdeme a entender. ¿Por qué tu familia corta las puntas del jamón y lo pone en la olla? Ella dijo, hijo, porque mi olla era muy pequeña. Por eso debes preguntarte, ¿por qué hago lo que hago? ¿Ah? Eso es la tradición. Eso es la cultura. Es pensamiento entrenado, una cierta forma de pensar. A él le enseñaron en la escuela egipcia el pensamiento de que los hebreos son esclavos. No se daban cuenta que eran el pueblo de Dios. El faraón se metió con el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que cuando comenzaron a clamar a Dios, Dios decidió enviarles un liberador. El liberador salió justo de Egipto. Moisés fue elegido por Dios. Él tuvo que tomar una decisión. Y cuando dejamos de tomar decisiones basadas en la dirección de Dios, lo que queda es tomar decisiones basadas en la dirección incorrecta. ¿Escucharon eso? Cuando dejamos de tomar decisiones basadas en la dirección de Dios, lo que queda es tomar decisiones basadas en la dirección incorrecta. Está lo incorrecto y lo correcto. Hay una izquierda y una derecha. Vamos, por favor. Hola. Dios está bien. Todo el tiempo. El camino del Señor siempre está bien, siempre bien. Así es. Y debemos decidir el correcto o el incorrecto. Bueno, verá, pastor, ya sabe, pues, trato de ser incluyente, ya sabe, con las personas, y trato también de solo aceptar todo, ya sabe, solo, verá, ser tolerante con todos. Y pues yo solo... es la forma americana. Y veía fútbol colegial, la final, y los capitanes fueron al mediocampo y el árbitro tenía una cosa redonda en la mano, una moneda. Él dice, este lado es cara y este es cruz. Luego dice, elige qué lado quieres. Y al lanzarla al aire, una voz dice cara y otra voz dice cruz. ¿Cierto? Cara ganas, cruz pierdes. Y cuando les muestra cara o cruz, tienes que tomar una decisión. No puedes decir, no quiero ofender al otro equipo, tomando una decisión. Y cuando lanza la moneda no dijo, ¿saben qué? Necesito ser tolerante con el otro equipo. Que ellos elijan. No puedes hacerlo. Solo es cara o cruz. Simplemente crees o no. Vamos. Y tememos defendernos. Pararnos y defendernos. Moisés dijo, no voy a seguir escondido detrás de una crianza cultural. Debo levantarme, haré que todos lo sepan. Sé que me costará mi trono. Sé que me costará algo. Pero David dijo, no le ofreceré al Señor lo que no me ha costado. Mi vida debe costarme algo. La cuestión es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? El tercer paso que Moisés tomó fue poner más valor en lo eterno que en lo temporal. Hablemos sobre eso. Poner más valor en lo eterno que en lo temporal. Tu vida no es temporal.
No vives y mueres y es todo. No, eres un ser espiritual. La Biblia dice que el espíritu del hombre sube y el de los animales baja. Ajá. Dejaré eso en paz. No voy a tocar eso. Ahora, ve el verso 26 de Hebreos 11. Dice, consideró que sufrir por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, pues él vio la recompensa. Él puso en la balanza. ¿Cuál es más gratificante? ¿Están escuchándome? ¿Cuál es más gratificante? ¿Ir en el camino del egoísmo o ir en el camino de Dios? ¿Qué camino es más gratificante? Pero quien vive por lo temporal constantemente se debilita bajo presión. O mejor dicho, cuando las cosas salen mal, sus vidas se desmoronan. Porque buscan el estatus de las cosas, lo que poseen. Jesús dijo, tu vida no se considera según las cosas que poseas. Mi valor no viene de la ropa que uso, el auto que tengo, vamos, por favor. Mi valor viene de Dios. No necesito validación de alguien que piense, vaya, lo ha logrado, solo porque ellos ven las cosas externas. Porque muchas personas que externamente parecen que lo han logrado, internamente algo está pasando. Son miserables, son infelices. Desearía ver a las personas cuando nadie está cerca, porque es cuando son verdaderos. Y cuando Adán y Eva quisieron salir a la presencia de Dios, se cubrieron. Vivimos en una sociedad que está cubierta. Nadie sabe la verdad sobre nadie. ¿Por qué? Porque somos tan externos y materialistas mentalmente que pensamos en cosas. Y Moisés dice, aprecio todo ese brillo, pero ese brillo no es oro. ¿Cierto? Se dio cuenta de esto, consideró que sufrir por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, pues él vio la recompensa. No es lo temporal, es lo eterno. Personas con valores eternos permanecen fuertes, están enfocados y persistentes bajo presión. Dicho de otra forma, no puedes detenerlos. Somos como Jesús, aunque nos claves en la cruz, vemos más allá de la cruz, claro que sí. Por el gozo que nos espera, podemos soportar la cruz. Podemos a pesar de la vergüenza, pues conocemos el resultado. Sabemos cómo será el final. La tierra es el único cielo que el incrédulo conocerá. Y el único infierno que un creyente conocerá. Vamos. No hay nada malo con los recursos, nada malo. La Biblia dice que Dios nos dio todo para gozarlo. Pero en realidad no debemos poner o basar todo en eso. Usamos las cosas como los vehículos para ir del punto A al punto B. Puedes hacerlo con estilo si quieres, no tengo problema con eso. Pero no lo buscas para darte valor. No creas que eres todo porque tienes más recursos que yo. Porque una cosa que descubrí es que todos terminaremos parejos al final. Ah, sí. No me importa en qué cementerio decidas que te entierren. En el cementerio de ricos es a 2 metros bajo tierra. Y en el cementerio de pobres también es a 2 metros bajo tierra. Vamos, por favor, y al final todo será emparejado. Vamos. Así que me basaré en ¿qué? En los tesoros eternos. Así es. Seguido nos conformamos con lo temporal en vez de lo eterno debido a la ausencia de pensar a largo plazo. Moisés no solo pensaba en lo temporal. Él pensaba sobre la eternidad. Él pensaba sobre el futuro de una generación. Él no tomó decisiones solo para él, tomó decisiones basado en ¿qué? Lo que tiene el futuro, una recompensa. La recompensa era que sería parte de la liberación de 2,5 millones de personas. Él vio la imagen completa. Veamos toda la imagen. No solo pienses en lo inmediato, no tomes decisiones basadas en circunstancias temporales.
y sabotees tu futuro. Escuchen lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6 y verso 19. ¿Aún están aquí? Mateo 6 y 19, la Biblia viva. Esto es lo que dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque se corroen. Nota esto, él dice aquí, los tesoros en la tierra se corroen. Se corroen o tal vez los roban. Dos cosas pueden pasarle a sus cosas. Perderán su valor o alguien va a robarlas. Nadie roba mis cosas, ya ni siquiera valen. ¿Cierto? Todos experimentamos eso. Las casas no valen ni el costo del contrato. ¿Pensabas que vivías en una casa de $500,000? No, en realidad solo son 250. ¿Qué pasó? La casa se devaluó. Todo pierde valor. Nada en este lado del cielo mantiene su valor. Nada. Todo en este lado del cielo muere. Incluso apunta a que el hombre morirá. Todo va a morir. Todo perderá su valor. Incluso en este continente, este gran continente llamado América. Pero perdemos valor. El dólar pierde su valor. ¿Has estado en Europa? Trata de ir a Europa con los dólares americanos que tienes. No vale nada. Y ahora unas palabras finales de Randy Morrison. Verás, muchas veces en la vida encuentras personas que terminan en puntos de la vida donde tienen arrepentimientos. Se arrepienten de las decisiones que tomaron cuando eran jóvenes y hoy en realidad sufren las consecuencias. Verás, mi corazón sufre por las personas porque muchas veces nunca tomamos el tiempo de buscar la información que necesitamos sobre la vida. Solo porque te despiertas en la mañana no significa que puedes decidir hacer lo que quieras ese día. Creo que todos debemos encontrar el tiempo para preguntar al creador de este mundo, a Dios. Verás, Dios no te creó para que decidieras al azar. Dios te creó para que puedas aplicar sus principios a tu vida. Y por eso estamos aquí, haciendo lo mejor para ayudarte a descubrir que Dios quiere lo mejor para ti y desea, más de lo que crees, ponerte en el camino correcto a tu futuro. Confiamos en el Señor en que fuiste inspirado y bendecido por el mensaje Decisiones, el puente a tu futuro. Muchas veces pienso que las personas terminan en el punto donde están debido a las malas decisiones, pero hoy recibiste información que creo puedes aplicar en tu vida. Oye, no olvides que si estos programas que ves te ayudan en alguna forma, comunícate con nosotros. Nos puedes compartir tu testimonio, ya sea en Facebook, envía un email o entra en nuestra red y haznos saber cómo Dios bendice tu vida. Al prepararnos para salir del aire, de nuevo es nuestro deseo orar y creer en Dios contigo, que puedes comenzar a fluir en el camino de Dios y volverte el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. Padre, una vez más te agradecemos. Te alabamos porque creemos que quieres lo mejor para nosotros. Y al verte a ti, Padre Dios, oramos que les respondas, porque dijiste que te llamáramos y nos responderías y nos mostrarías maravillosas cosas desconocidas. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo, el tiempo se terminó, debo parar ahora, pero acompáñanos la próxima vez a continuar compartiendo la palabra de Dios, que será una bendición. Dios te bendiga. Adiós.